Les agradecemos que estén hoy con nosotros acá. En nombre de Fundación Santillana, de la OEI y de todas aquellas instituciones que nos acompañan, les damos la bienvenida al 14 Foro Latinoamericano de Educación. Primero, un poco queremos contarles que para nosotros es un placer poder llegar a un número 14 de foros que hacemos anualmente y que sabemos que tenemos nuestros docentes profesionales de la educación que están trabajando con nosotros y que todos los años nos acompañan. Hay caras que siempre vemos y que sabemos que están, que saben que hacemos lo que hacemos y que nos acompañan. Les agradecemos a todos. De ustedes depende también que sigamos desarrollando estas acciones que tienen como objetivo acompañar el cambio educativo en las instituciones en el que todos estamos inevitablemente inmersos. Cada año, cuando pensamos los temas del foro, pensamos justamente en eso. ¿Cómo hacemos para acompañar a la comunidad educativa en general y al sistema educativo en los temas que son prioritarios? Como siempre, quiero empezar agradeciendo a quienes nos acompañan todos los años, como les decía, la OEI, que es nuestro principal socio, compañero, colega en este foro desde el primer año. A CIPEC, que desde hace unos años nos alienta, nos permite estar al día en las políticas educativas más innovadoras y, por supuesto, a todos los que hoy nos acompañan. Este año hemos sumado a nuevos, podemos decir, amigos interesados por la educación. Agradecemos a la Fundación Itaú, que desde este año está también trabajando con nosotros en el foro, acompañándonos. A la productora, que nos hace toda la parte de sonido, video, streaming, y que son unos genios, los chicos de la tribu Meraki. A alguien que sumamos este año con una propuesta que van a ver mañana muy interesante, que es Foucault Educación. Ya veremos mañana, los esperamos mañana porque es una propuesta diferente. Nunca tuvimos esa propuesta, los esperamos. Y a quienes nos ceden los espacios, la Universidad Siglo XXI y el CCK. Son los dos espacios en los que vamos a desarrollar el foro en estos días. Por otro lado, y fundamental, es agradecer a los especialistas que han asumido el reto de instalar y desarrollar estas conversaciones en torno a la educación y a la innovación educativa, a lo que llamamos, y trabajamos desde hace unos años, la transformación de la escuela para el siglo XXI. En nombre de Lila Pinto, en nombre de ella, agradezco a todos. Mañana seguiremos encontrándonos con otros disertantes y otros especialistas. En nombre de Lila, quien se ocupó de escribir el documento base este año, quien se ocupó de recibir a la prensa, de estar en contacto con toda la gran repercusión que tuvo este año el tema, la temática. Tuvo mucho trabajo extra. Le agradezco especialmente y a todos los que nos acompañan. Bien, y ahora quería contarle algunas cuestiones organizativas y que tienen que ver especialmente con el día de hoy. Ustedes habrán visto en el programa y ven también las dimensiones del foro. Este año hemos optado por no solamente conversar sobre la transformación, sino actuar desde el punto de vista de la organización del foro. Un foro es generalmente expositivo. Nosotros queremos que en este espacio puedan interactuar, puedan conversar, proponer y también, ¿por qué no?, llevarse muchas ideas para lo que están haciendo. Por eso este primer día va a tener una dinámica particular que nos resultó interesante y gratificante el año pasado. El año pasado hicimos un día de conversaciones académicas en donde 3 especialistas y 3 jóvenes egresados del área de educación conversaron sobre el tema en general, sin libreto, sin PowerPoint, sin una cuestión prearmada. Este año volvemos a repetir esa primera parte, la vamos a hacer ahora en los primeros minutos cuando termine la presentación. Estas conversaciones tienen el objetivo de establecer la conversación entre generaciones, entre aquellos que están estudiando, que son jóvenes profesionales del área de educación, y aquellos especialistas con los que estudiamos o los que leemos en los libros, los que nos están marcando un camino.
Ese es el objetivo de esta primera parte del día de hoy. En ese caso estarán Lila Pinto, Susana Tesconi y David Martín Díaz, quienes dialogarán con dos nuevas profesionales. Ornella Sordelli, egresada de la UBA, y Martina Sapia, estudiante de la Universidad de San Andrés. Siguiendo uno de los principios que creemos fundamentales para innovar en educación y que es partir de acciones concretas y tratando de ser coherentes, lo van a encontrar todo esto, y se lo tomé a Lila, lo van a encontrar todo esto en cuanto lean el documento base. Tratando de ser coherentes con lo que estamos proponiendo, este año vamos a trabajar en pequeños grupos. Por eso es este espacio en el que estamos realizándolo, que nos brinda la Universidad Siglo XXI y que tiene estas instalaciones tan cómodas como para poder, luego de hacer esta conversación entre los especialistas y los nuevos profesionales, trabajar en pequeños grupos en donde haya un intercambio, en donde todos puedan hablar y puedan ser escuchados. Siempre sabemos, siempre es un reclamo cuando hacemos foros, bueno, yo me quedé con preguntas, yo quisiera seguir preguntando, que quisiera aportar algo. Bueno, ese es el espacio que le estamos dando a la segunda parte de la tarde de hoy. Queremos que puedan conversar, proponer y también inspirarnos a partir de experiencias innovadoras en la gestión. Hemos seleccionado 5 experiencias diversas del ámbito público, del ámbito privado, de escuela secundaria prioritariamente, pero también de primaria, para que puedan, con quienes los están llevando adelante, conversar. Y en este caso quiero agradecer a quienes van a llevar adelante esa relatoría de la experiencia. El caso de Paulina Calderón, la ministra de la provincia de San Luis, que va a hablar sobre las escuelas generativas, de las que muchos sabemos, de las que sabemos muy poco, pero que es una propuesta interesante. Inés Cruzalegui, que va a proponernos conversar sobre las escuelas Faro. A Agustina Arriague, que nos va a hablar de la red de escuelas de aprendizaje de la provincia de Buenos Aires. Alberto Croce, que nos va a hablar de la Fundación Voz y del proyecto de transformar la secundaria. Y me está faltando uno. Me faltaba, sí. Y el proyecto Utopía, que lleva adelante la Vicaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Son todos casos concretos de acción y por eso los seleccionamos. Eso va a ser en la segunda parte. Y ahora algunas cuestiones más de logística. Nos parece muy importante compartir este espacio en las redes. Estamos transmitiendo esta primera parte y las conclusiones por streaming. Mañana se transmitirá todo el día por streaming, así que nos parece importante que quienes están acá también participen en las redes. Les deben haber entregado un papelito con todas las redes en las que estamos, en las que participamos y que nos interesaría que ustedes nos sigan y nos acompañen. En Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y también interactuar con una aplicación que tenemos en donde vamos a ir subiendo todas las impresiones, todas las presentaciones, videos, todo lo que ustedes quieran y que puedan necesitar o querer saber más sobre el foro. La aplicación se llama Eventos Fundación Santillana y la pueden descargar desde cualquiera de los stores para Android o para iOS. Y ahora sí, no nos demoramos más, empezamos con las conversaciones, los invito. La idea es que sea una conversación, algo así, descontracturado y tranquilo. Lila, adelante. Gracias. Como siempre, nosotros no leemos nunca el currículum, vamos a seguir con eso, sí lo vamos a mantener. David, si querés pasar adelante, David Martín Díaz. En la aplicación tienen todo su currículum, el que quiera saber. Susana Tesconi, adelante por favor. Y acá las entrevistadoras, las nuevas profesionales, digamos. Ornella y Martina. Y bueno, aquí empezamos.
Bueno, primero queríamos saludarlos y saludarlas en este momento, decirles que es un placer para nosotras estar compartiendo esto con ustedes, más cuando no leen el currículum, porque nos hace quedar igualdad de condiciones en algún punto. Queremos agradecerles por convocarnos, es muy importante que podamos tener estas oportunidades sin tener una carrera profesional tan vasta. Quiere decir que nos estamos formando desde la base y eso nos interesa mucho. Y bueno, a partir de la lectura del documento de Lila y de conocer un poco qué es lo que hacen, a qué se dedican, qué decidieron hacer en su vida, es que pensamos algunas preguntas para hacerle, ¿no? Sí, totalmente, compartiendo un poco el saludo general de Orne y también llevando la voz de nuestros compañeros y compañeras de carrera. La primera pregunta que les hacemos en general para todos es, teniendo en cuenta sus experiencias personales, ¿consideran que los cambios que observaron o que llevaron a cabo en instituciones se pueden pensar masivamente para todo el sistema educativo? ¿Qué condiciones les parecen necesarias? ¿Qué pregunta? ¿Queréis? Dale, por favor. ¿Funciona? Sí. En mi caso, yo claro, trabajo mucho en formación docente y en cambios, sobre todo en el sistema de creencias, en la forma de trabajar, unos cambios que generan en el momento en el que se dan, crisis de ansiedad, un cambio completo de la forma de hacer. Entonces, lo que sería necesario, yo creo, para poder extenderlos, para que se hagan más profundos, es tener instituciones que acojan estos momentos de cambio, los apoyen, los acompañen, ¿no? Y desde todos los puntos de vista, desde lo emocional, desde lo práctico, flexibilizando la organización. Y es, bueno, por mi experiencia, es la cosa más complicada de obtener, porque siempre cualquier propuesta disruptiva, innovadora, se choca con la gramática escolar o con cualquier tipo de organización previa y en muchos casos se bloquea. Vale. Sí, buenas y muchísimas gracias. Dejadme que agradezca simplemente la invitación a este foro. Pues yo creo que hay una constante que creo que además es exportable a todas partes, a todos los lugares que yo he llegado a conocer, que tiene que ver con la actitud y con la mentalidad, ¿no? Creo que en todas las experiencias de éxito en innovación educativa más o menos transgresoras o disruptivas hay una constante, y es el darse cuenta de que lo que está ocurriendo no va a terminar nunca, ¿no? Que el proceso de innovación o el proceso de transformación no es una cosa que tiene una fecha de inicio y una fecha de final, sino que es un estado mental constante de poner tu práctica, tu reflexión al servicio de un proyecto que tiene una visión y sobre todo con un centro muy concreto, que son tus alumnos, tus alumnas y sus necesidades, teniendo en cuenta que cada uno es distinto y que en cada momento son distintos, los que tienes este año de los que tienes el año que viene, los que, ¿no? E incluso el día que tengo hoy con respecto al día que tengo mañana como alumno, ¿no? Para mí esa es una de las grandes constantes en todos los procesos de transformación. ¿Me puede repetir la pregunta? Para romper el hielo, literalmente. No el día de hoy que hace frío. Teniendo en cuenta sus experiencias personales, ¿consideran que los cambios que observaron o que llevaron a cabo en instituciones se pueden pensar masivamente para todo el sistema educativo? ¿Qué condiciones les parecen necesarias? Bueno, como dijeron Susana y David, coincido en el plano de los desafíos que implica cambiar con otros, ¿no? Y cambiar para otros, y cambiar uno mismo, y cambiar en relación con los demás. En respuesta a la pregunta, sí y no. O sea, sí y no. Creo que hay condiciones creo que siempre nos preocupa la escalabilidad y la replicabilidad de los cambios, ¿no? Creo que es una constante cuando pensamos en términos del sistema. Y en ese sentido, por supuesto, es un desafío enorme de las políticas públicas. Pensar si ciertas transformaciones que pueden darse en un plano tal vez no tan global, puedan replicarse o escalarse a otro plano. Y creo que vamos a tener interesantes ejemplos hoy para analizar. El caso de la provincia de San Luis nos podrá dar algunas pautas respecto de eso. Creo que hay una promisoria respuesta a esa pregunta en el trabajo en red. Me parece que cuando las escuelas trabajan en red y se pueden construir redes, el caso ahí también de Utopía, del proyecto
de la Fundación Voz. Bueno, y no quiero dejar ningún caso afuera, pero en general son ejemplos de trabajo en red y creo que eso es algo que tenemos que aprender a innovar en red, a ver si eso es posible y cómo pudiera ser posible. Y luego, por otra parte, cuando digo que no, me refiero a que también hay que asumir que hay cierta singularidad o identidad propia de ciertos contextos de innovación que nunca son exactamente replicables, ¿no? Y que tal vez el desafío en términos del diálogo con la política pública es identificar qué cuestiones, como decían ustedes, qué condiciones son necesarias para que las instituciones o las redes de escuelas estén empoderadas lo suficientemente para arriesgar el cambio, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un debate abierto, cómo puede la política y el sistema acompañar una ecología de innovación muy distinta a la que históricamente el sistema educativo se ha enfrentado, en donde claramente ya no es más una innovación de arriba hacia abajo, son procesos mucho más dialécticos, mucho más complejos, donde los actores participan de otros modos, y en ese sentido, por eso dije sí y no, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa sería mi respuesta. Lila, pensando ya más en lo particular de una institución, cuando arrancamos a leer el documento había algo que surgió casi instantáneamente, que era pensar en adoptar una mentalidad de cambio y de innovación. Y cuando uno piensa en el cambio, piensa en algo tumultuoso, en algo que se mueve, que se rompe. Y pensábamos si hay estabilidad en los procesos de cambio, es decir, ¿puede una institución estar cambiando constantemente? ¿Puede ser, es sano para una institución que el cambio esté constantemente presente? Algo de eso nos preguntábamos. Bueno, David habló recién de lo de la mentalidad del cambio, ¿no? Que me parece eso es como una condición de época, que me parece interesante retomar. Si la representación mental que tenemos del cambio es el tsunami, probablemente no sea saludable que una institución viva en un permanente tsunami. Pero si la representación que tenemos del cambio es el movimiento, yo creo que sí es saludable. Me parece que el contexto en el que estamos es un contexto de cambio permanente. No creo que uno pueda decir que todos los proyectos que uno instala o que construye deben estar cambiando ellos mismos. Hay momentos, o sea, me parece que en una institución cambiar es una danza muy singular. Es más que un tango, porque se requieren más que dos. No sé si habrá alguna danza en España que puedan ustedes sugerirnos, pero es un baile que requiere de manejos de ritmos, de movimientos, ¿no? Una cosa muy... Podría ser un partido de fútbol, tal vez, que requiere de mucha artesanía y de trabajo con los tiempos, ¿no? Con los ritmos. Y en ese sentido creo que el cambio, como decían, es... el cambio de los proyectos en esos tiempos que lleva a construirlos, diseñarlos, implementarlos, consolidarlos, mejorarlos, revisarlos. Y en algún momento decir, me gusta, me quedo con esto y lo continúo, eso está muy bien. Y en algún momento decir, cumplió su ciclo, hizo lo que tenía que hacer y ahora toca otra cosa. Pero creo que hay una actitud, como decía David, una mentalidad más en estos tiempos en que las instituciones debemos desarrollar una especie de vigilancia epistémica del cambio, o sea, de tener cuidado de no quedarnos lo suficiente. O sea, las instituciones tienen esta capacidad a veces de ser muy caníbales con los cambios, ¿no? De rápidamente adoptarlas a sistemas previos y de perder de vista que el cambio intentó construir un nuevo modo de hacer, un nuevo modo de pensar. Entonces creo que es saludable encontrar estos equilibrios, pero creo que ya no es tan posible tal vez que las escuelas dejen de pensarse en términos de cambio. No estar permanente y vertiginosa y ansiosamente cambiando, pero sí desarrollar la capacidad de dialogar con el cambio, y más con un contexto de cambio permanente. ¿Puedo? A mí me gustaría decir algo muy al hilo de lo que comenta Lila, ¿no? Que tiene que ver con... El debate generalmente se suele centrar en si tenemos que cambiar la educación y es un debate lógico, ¿no? Porque el mundo está en constante transformación y como profesionales del sector nos preguntamos constantemente cómo responder o reaccionar, ¿no? a estas demandas. Para mí me gusta hacerle un poco un giro a esto y no hablar tanto de cómo cambiar la educación, sino cómo educar para el cambio, ¿no? Porque al final estamos viendo el cambio como algo que nos afecta a nosotros como profesionales de la enseñanza o de la educación,
Pero las personas con las que estamos trabajando diariamente no necesariamente se van a dedicar a la educación, se van a dedicar a la política, a la ingeniería, o a ser mamá o papá, o van a ser nuestros gobernantes, ¿no? Son personas que tienen que lidiar o que tienen que ser capaces de anticipar y de transformar, ¿no? Y para mí esa es una de las claves de la era, ¿no? Es una era condicionada por el cambio constante y necesitamos personas capaces de no solamente anticipar o idear el cambio, sino de provocarlo. Y de provocarlo en positivo, en beneficio social, ¿no? Y para mí esa es una forma de darle la vuelta a la frase que puede generar un poquito de ansiedad a veces, ¿no? No es tanto cómo transformo la educación, sino cómo educo para que estas personas sean agentes del cambio. Yo nada más quería añadir una cosa muy, muy rápido, ¿no? A propósito de metáforas, como la metáfora del tsunami evidentemente no es muy útil a la hora de trabajar estos temas. Estaba pensando que podríamos tomar prestada del campo de la informática la metáfora del debugging, ¿no? Como para el aprendizaje. Estamos adaptándonos, ajustando asintóticamente nuestras acciones y colectivas e individuales a lo que está pasando. Realmente el cambio es algo que es real y siempre, incluso cuando no lo queremos, porque todo es ilusorio que no haya cambio, para bien y para mal. Entonces, este tipo de actitud, de recepción, de permeabilidad al cambio, creo que es la clave para educar gente dispuesta a cambiar y que se sienta cómoda en el cambio y que se sienta a participar. Y por otra parte, quitarnos esta idea de que las cosas son definitivas, de que aplico algo y tendré un determinado resultado, cuando realmente la complejidad de nuestro trabajo es tan grande que nunca vemos los resultados reales de lo que estamos haciendo, al igual los veremos en 50 años, ni las cosas saldrán mínimamente como la queremos. O sea, la complejidad es tan... y yo creo que el disfrutar de esta complejidad, quedarse ahí y aprender de esto es bastante clave, ¿no? Es por lo menos yo lo disfruto muchísimo y creo que sería una cosa que deberían disfrutar los demás también. Susana, vos hablabas un poco de esta sensación de incertidumbre que a veces conlleva el cambio, y también, Lila hablaba un poco de este juego de baile, de este tango. Y en relación a esto queríamos saber, Susana, cómo fue este proceso en conjunto con los docentes y cómo había sido también el proceso de investigación y se habían podido hacer las dos cosas, ¿no? Por un lado hacer como más la práctica y por otro lado también la teoría de aprender de eso. Una pregunta interesante. Realmente pasó todo a la vez. Claro, yo vengo directamente de la enseñanza en educación primaria y viví una de las primeras implementaciones de tecnología al aula, el 1 a 1, que supongo que en todos los países aquí representados se dio igual, y lo que nos pedían desde el Ministerio de Educación era enseñar ofimática y paquete Office a los niños de primaria. En ese momento me pareció bastante absurdo, pero no tenía bases tecnológicas, venía de filosofía, de otros estudios, para pensar actividades que fueran más interesantes, participativas y educadoras, emancipadoras. Entonces me fui a estudiar y coincidí con la nacita del movimiento Maker, de Arduino, de todo un movimiento de democratización de tecnología que me hizo aprender, pero sobre todo me hizo importar unas prácticas, unas praxis, que yo decía, esto en educación va a ser perfecto, porque realmente vamos a tener no usuarios, sino creadores, y todo iba muy de la mano de la pedagogía crítica y de la educación activa, ¿no? Entonces, ha sido natural. Y el deseo de llevar esto al ámbito de la investigación académica se generó después, pero la investigación empezó en el mismo momento. Entonces, claro, ahí la dificultad es económica a nivel de energía personal, el tener que cambiar gorro cada día, ser diferente, y en instituciones que van cambiando el tamaño de los recursos y la ayuda que puedes tener, y tener que llevar muchísima carga y, no sé, realmente tener una actitud esquizofrénica, ¿sabes? Que en un momento dado estás fuera, estás dentro. Yo me pensé un día, digo, ahora me voy a poner una GoPro en la cabeza, porque, me habían recortado, ya no tenía gente que me estaba grabando vídeos durante las actividades y yo necesitaba seguir. Entonces, los últimos 2 años de implementación me los hice con estas ideas. Y nada, quedándome con la filosofía del prototipo permanente, pues luego encontré, por suerte, una metodología de investigación, que el Design-Based Research, que
es exactamente esto, bueno, ahí todo volvió en su sitio y, bueno, yo creo que quedé un poquito más loca de lo que era antes en todo el esfuerzo, pero bueno, creo que la cosa salió bien, ¿no? Y ahora tengo doctorandas que quieren, no sé por qué, pero quieren seguir este camino de martirio y a ver qué sale. Una cosa más con respecto a eso, ¿cómo fue el trabajo con tus otros pares, con otros docentes? Esto de incorporar la cultura maker, esto de incorporar los kits educativos o, bueno, toda la implementación que empezaste a hacer en esto de diseños más tecnológicos, ¿cómo fue el recibimiento o el trabajo con otros docentes? Bueno, fue en el espíritu del codiseño. Entonces, yo siempre, veniendo de ahí, siempre me puse en el mismo sitio y tratando, bueno, co-crear lo que todo el mundo aportaba desde su perspectiva. La cosa que me ayudó mucho, yo claro, siempre me he movido en contextos de educación progresista, abierta, alternativa y crítica. Y claro, las implementaciones mal hechas de tecnología en el aula han provocado una distancia, sobre todo de los educadores más progresistas, hacia lo que es la tecnología, ¿no? El movimiento Maker, estos ejemplos, era volver a retomar Montessori, a retomar Freire, pero desde un punto de vista de la creación tecnológica, o sea, como forma de emancipación. Entonces ahí fue donde sané, digamos, porque claro, al inicio se creaba una distancia muy dura, ¿no? Era como, me estás viniendo a importar estas cosas súper tecnológicas que quieren que los niños hagan las cosas todas iguales, ¿no? Y bueno, tratar de convencer y darle a ver que desmontar dispositivos, ver cómo están hechos los software y crearlos, bueno, no es que otra instancia de la educación activa y crítica. Entonces ahí la recepción fue increíble, como, ya funciona, ¿no? Bueno, otra cosa nos gustaría retomar, que es esto de estudiantes, jóvenes, alumnos prosumidores, ¿no? Que se ponen al mando también de su educación y de sus procesos, ¿no? De aprendizaje. Y en esto, David, queríamos preguntarte, sabemos que la juventud a cargo de su aprendizaje es algo que te interesa, por ejemplo, el movimiento de cibercorresponsales, si no nos equivocamos. ¿Cómo crees que los jóvenes y las jóvenes pueden ponerse al mando de su proceso de aprendizaje? Es decir, que pueden ser sujetos autónomos en ese sentido. Pues la pregunta está muy bien enlazada con todo lo que estamos diciendo. Es que si no aprendemos a ser protagonistas, es muy difícil ser ciudadanos activos, responsables y capaces de vivir en sociedad, ¿no? Quiero decir, si lo que estamos buscando es una educación que active personas y les haga capaces de provocar cambios, necesitamos practicarlo. O sea, no hay otra forma de aprender a transformar que practicar. Esto no se aprende de un libro de texto, ¿no? Por muchos valores que me puedan infundir las personas que tengo a mi alrededor, necesito ponerlas en práctica, ¿no? Y precisamente la infancia, la adolescencia son dos momentos ideales para esto, ¿no? Lo van a hacer con o sin nosotros. Lo hemos hecho todos cuando éramos pequeños y lo están haciendo a nuestro alrededor. Y la escuela es un laboratorio, a mí me gusta decir siempre, perfecto para provocar este tipo de aprendizajes, ¿no? Hay un dicho que se dice mucho en España, no sé si en Argentina también, pero a veces hablo con algunos docentes que se quejan y dicen, yo es que en el aula estoy solo. Yo estoy solo en mi clase, ¿no? Con esta sensación de la dificultad de llegar a todo y demás, ¿no? Y yo digo, es que no estás solo, tienes como mínimo 20 y tantas personas contigo todos los días con las que puedes compartir tu aprendizaje, ¿no? Tus problemas, ¿no? ¿Por qué no creáis soluciones para lo que a ti te preocupa? ¿Por qué no les cedes más espacio para crear, ¿no? Y hace poquito además estuve también en una universidad en Varsovia. Estaban precisamente en un plan interno de reinvención de todo su campus y claro, nos sentábamos con el equipo de cambio, el Change Team, como se llamaban, y tenían un montón de preguntas, querían saber cómo hacerlo, ¿no? Y nuestra primera pregunta fue, ¿por qué aquí no hay alumnos, ¿no? ¿Por qué no compartís este proyecto de transformación ecosistémica? Porque querían establecer más relaciones con la comunidad, cambiar el currículum, estaban incluso cuestionándose las políticas de admisión de la universidad para que no fuera solo una nota de corte y que tuvieran en cuenta otras cosas. O sea, un planteamiento muy revolucionario, muy progresista, pero todavía
estaban protegiendo a los alumnos. No, pero es que esto no les va a interesar, estamos hablando de una universidad, es el mejor espacio, el mejor laboratorio de soluciones, ¿no? Y no importa que vayan a ser ingenieros o sociólogos, lo que importa es cómo van a aplicar lo que saben, y les podéis, ¿no?, dar este lugar para practicarlo. Bueno, David, vos hablabas un poco de esto de que capaz los docentes a veces no son conscientes o de todos aquellos que los rodean, ¿no? Que no es un trabajo nunca solo, sino acompañado. Y en este sentido nos interesaba un poco para todos hacer las preguntas de si los docentes y los directivos son conscientes de que su tarea es una tarea política en el sentido de muy relacionada con el contexto, en donde es muy importante todo el tema de el derecho al aprendizaje, de la inclusión, la accesibilidad. Sí, yo es que creo, claro, la educación no es territorio exclusivo de la escuela o de la universidad. La educación se produce en todas partes, en todos los contextos. Entonces, cuando la escuela como institución o una universidad comprende esto, es cuando empiezan a producirse oportunidades para la colaboración ecosistémicas, ¿no? Empiezan a comprender que se pueden establecer relaciones con la comunidad, con las políticas municipales, con las familias, y que esto al final no va de aprender una asignatura de forma aislada o una disciplina de forma aislada, sino de ser capaces de interrelacionar lo que sabemos, y sobre todo no es tanto memorizar conocimiento, sino ponerlo en movimiento, ¿no? Sí, básicamente es eso, ¿no? Y esto lógicamente va a pasar por una serie de políticas de colaboración. Lo vemos y estoy seguro de que después vamos a tener oportunidad de verlo en todos los grupos de trabajo, las comisiones a continuación, ¿no? Pero desde las experiencias de aprendizaje-servicio, en las cuales además Argentina es una de las grandes, o por no decir la principal, a nivel internacional, hay muchísimas formas de poner a los jóvenes a cargo y de darles espacio para la participación, cooperativas, no sé, las soluciones hay muchas. Para mí lo importante es la filosofía que hay detrás de eso, ¿no? El por qué hacen esto. Y esto para mí es que es innegociable. O sea, la escuela tiene que ser un lugar donde aprendemos a vivir en sociedad y donde aprendemos a transformar, ¿no?, el mundo. Yo es que además creo que nuestra propia supervivencia como especie depende de esto, ¿no? Depende de que todas las generaciones de niños, niñas, jóvenes sean capaces de practicar cómo mejorar el mundo. Bien, y ahora pensando en todos los actores y las actrices del sistema educativo, Lila, vos retomás algo en el documento que habla de la calidad dialógica, ¿no?, que tiene la escuela, y igual lo abrimos para quien quiera hablar, pero ¿creen que dentro del sistema educativo cada miembro tiene la posibilidad de construir narrativas sobre su accionar? Si puede pensar y repensar en sus prácticas, ¿qué hago yo como docente? ¿Qué hago yo como estudiante? ¿Qué hago yo como directivo? Si tienen espacio para eso. Y bueno, acá aparece la palabra que en educación siempre es un problema, que es el tiempo, ¿no? También como otra característica para pensar. Qué bueno la pregunta, porque me da la oportunidad de contestar la otra pregunta, la que le hicieron a David de la parte política, que también tiene que ver con la trama narrativa de la escuela. Porque creo que la pregunta anterior, que coincido con mucho de lo que dijo David respecto de si los directores, los docentes, somos conscientes de la dimensión política de nuestro trabajo, tiene que ver con la palabra y con la trama dialógica de la escuela y el tiempo. Yo creo que la dimensión política, coincido con David, que tiene que ver con transformar el mundo y poder asumirnos como actores protagónicos de esa capacidad de cambio. Pero también creo que en el documento y tal vez en las discusiones que tengamos que tener respecto a la dimensión política de la educación, hay como diferentes niveles o capas, ¿no? Está la política escolar, la propia, la interna de cualquier institución y organización, y cómo se juegan ahí los movimientos de cambio y políticamente cómo los actores se organizan para cambiar y transformar, y etcétera. Creo que eso es una dimensión, la política de la innovación, digamos, ¿no?, al interior de las instituciones, que de por sí es compleja, y todos los que trabajamos en la gestión sabemos que eso también lleva tiempo, y ahí entra muchísimo la capacidad de diálogo
muchísimo la capacidad de construir buenas historias de cambio, de que no sean tsunamis, de que sean oportunidades para la reflexión, y después voy a responder a esa pregunta puntual de si creemos que eso es posible en la escuela. Después está la dimensión política de cómo interactuamos con las políticas públicas y de qué les podemos pedir. Y a veces ahí hay un desafío muy grande porque no siempre tenemos bien articuladas las demandas, ¿no? O sea, tenemos algunas demandas muy bien articuladas que tienen que ver con, por supuesto, condiciones de trabajo, y esas son tal vez las evidentes, las que se ponen sobre la mesa. Pero hay otras que son muy importantes y que tienen que ver con la posibilidad de transformar la escuela, que yo creo que a los directores y a los equipos de conducción y a los docentes nos toca, de cara al cambio en las escuelas, articular mejor, para saber mejor qué pedir y qué exigir y qué construir en términos de política pública. Entonces me parece que hay un desafío grande en términos políticos. Y ahí es un poco llevado ya a la respuesta de la última pregunta que hiciste, que tiene que ver con esta capacidad para poder construir esta trama de diálogo. El documento un poco plantea esto del hackeo, ¿no? De hackear la gramática escolar. Bueno, yo creo que también hay que hackear, y bueno, lo dice el documento, ¿no? O sea, hay que hackear la cultura del que la escuela se piensa fuera de la escuela, ¿no? Me acuerdo perfecto una vez una directora en otro país que me dijo, ¿te das cuenta que estamos pudiendo pensar en la escuela? Y yo la miré como diciendo, ¿y si venimos acá y no pensamos? ¿Qué hacemos, no? Y a veces, si esa es la sensación que nos inunda cotidianamente, que en la escuela no puedes pensar y que te tenés que ir a tu casa para poder pensar la escuela, algo claramente no está bien. Entonces ahí hay que, de alguna forma, innovar en nuestras formas de gestión, ¿no? Y hackear profundamente una escuela que no se puede pensar en la escuela. Entonces, yo creo que no es fácil, creo que es verdad que no tenemos los tiempos, es verdad que no tenemos todas las condiciones para que eso ocurra, pero el desafío es hacer que eso ocurra. Y un poco es el desafío que plantea el documento, ¿no? Construir escuelas en las que se pueda pensar, reflexionar, innovar en la escuela, no como tarea para la escuela. Me gustaría añadir concordo mucho con esta visión, y quería añadir, tú has hecho la pregunta respecto a los relatos de todos los integrantes o los actores del sistema educativo, ¿no? Hay diferentes relatos, pero los relatos no tienen el mismo peso. Hay unos relatos que se consideran conocimiento valioso, que son normalmente los que proceden de las universidades o de la pedagogía más académicas, y luego hay relatos que proceden de la práctica que, uno, tienen menos difusión, dos, no tienen tanto reconocimiento. Ese es el resultado de una fractura muy dolorosa entre la pedagogía académica y la pedagogía aplicada en las aulas, con el resultado de que hay un diálogo interrumpido o hay unos niveles que no permiten una co-creación o una retroalimentación positiva, ¿no? para el sistema. Quiero decir, en los años 80, por lo menos en mi país, en Italia, estaba la práctica de la investigación-acción en los propios centros, era una cosa muy fuerte y muy potente, que ha producido unas innovaciones entre las más interesantes, ¿no? Ese tipo de prácticas ahora no se encuentran mucho, y esta grande fractura hace que tengamos pedagogos académicos muy poco informados de lo que está pasando a pie de cañón en las aulas, y por el otro lado un profesorado que ha ido perdiendo sus capacidades investigadoras. Y esto es negativo para todo el sistema. Reconstruir, volver a reconectar estos dos aspectos, sobre todo desde la formación inicial del profesorado. O sea que las competencias de investigación deberían ser parte fundamental. No tanto porque después quieres hacer un doctorado, no, en tu propia práctica educativa en el aula. Saber recoger datos, analizarlos, compartirlos y juntarlos con otros, ¿no? Y creo que esto es una cosa muy típica al igual en Estados Unidos hay entornos donde esta fractura no es tan fuerte, ¿no? Pero en Europa es muy fuerte y va a ir a más. Y al final es como si tomamos la medicina como metáfora de la educación. Tú podrías tener unos médicos que están reflexionando sobre modelos abstractos de bacteria, mientras que en los hospitales hay gente que se muere a causa de estas bacterias. Y en educación muchas veces pasa esto, ¿no? Creo que se debería considerar dentro de la ecuación. Susana,
Retomando este planteo y viniendo del marco del pensamiento de diseño, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con el diseño, me quedo pensando que esa es una dimensión, ¿no? de los relatos visibles o no tan visibles, de las experiencias, de la documentación, de la brecha entre la investigación y la práctica, pero que yo encuentro promisorio, que si en las escuelas se puede hablar más dentro del paradigma del diseño, ¿no? Como forma de pensar y de hacer, los relatos no están tan ajenos a lo que se hace. Porque para poder hacer, y los prototipos propiamente dicho, al final de cuentas hay que narrarlos, ¿no? Hay que explicarlos, hay que documentarlos, y como que se demitifica un poco también las grandes investigaciones, que es lo que aleja un poco la práctica. Yo encuentro por ese camino que la reflexión sobre las propias experiencias, la documentación más dinámica, no tan, vamos a decir, rigurosa, o otras metodologías más ágiles para poder documentar y contar se pueden hacer más visibles. No sé si coincidís en que por ahí puede haber una línea que facilite mucho más una innovación dinámica, ágil, documentada y que se narre más. Sí, esto facilita absolutamente, pero ese es un nivel, ese nivel de investigación que te sirve para adaptar el diseño para que mejore, ¿no? Pero yo creo que también estaría bien ir un poquito más allá y que ese tipo de investigación no se considerara un pasarlo bien, como me dijeron a mí, por ejemplo, no, esto no es hacer investigaciones, es pasarlo bien. Igual. Entonces, crear un curso, analizarlo, un programa y analizar todo lo que pasa no es investigación. Entonces, que es un poco reclamar el espacio y sobre todo reclamar el prestigio para la profesión docente en este sentido, ¿no? Que yo creo que ha alejado muchísimas personas y ha generado una actitud general de cansancio, de ay, vale, esta profesión no está reconocida, y luego tenemos ahí Finlandia, todo el mundo mirando a Finlandia. Finlandia parte exactamente de ahí, de tener una figura de profesorado súper calificada, que es un profesional entre los más preciados del país, ¿no? Es solo que aquí lo importamos, bueno, en España lo importamos, pero con esta parte nos olvidamos, ¿no? Bien, sí, es algo que pesa un poco en esto de la gramática escolar, que son las tareas más burocráticas, ¿no? Del sistema educativo de todos los días. Y nos preguntamos también más desde un ámbito de gestión, cómo llevamos a la práctica aspectos innovadores que permitan que todos los miembros del sistema educativo hablen entre ellos, que haya lugar para las demandas y saber qué necesitan, pero a la vez que conviva con todas las otras tareas que se tienen que hacer en el día a día de la escuela, ¿no? No sé qué opinan al respecto. No sé, las tareas hay que decidirlas. Las tareas probablemente no deberían estar tan establecidas, o sea, debería, yo creo, haber una forma colegial de decidir conjuntamente las tareas, ¿no? Bueno, claro, hay cosas necesarias que se tienen que producir, pero siempre partimos de un sistema estructurado desde arriba que hemos heredado, y aunque lo queramos cambiar, siempre nos chocamos con la misma piedra. Es probablemente un mayor protagonismo y creatividad en el sentido de creación desde abajo, de actividades o incluso de formas de organización podría estar bien, ¿no? Sería una forma de salir del paso. Es que si queremos hacer las cosas diferentes, tenemos que organizarnos el tiempo de forma diferente, ¿no? Y yo creo que seguimos pensando la escuela y la gestión escolar desde una lógica que responde a unas necesidades diferentes que probablemente están desactualizadas, ¿no? Creo que tenemos que cambiar el sistema operativo de la escuela, ponerle el nuevo CD y dejarlo un rato. Pero CD ya no hay. O lo que sea, sí. Solo te lo recuerdo. ¿Verdad? Es verdad. Es generación. No, pero pues, el disquete. Si busquen otro dispositivo. Porque... Pero se entiende, ¿no? Quiero decir que seguimos con una lógica que responde a ese modelo de escuela probablemente antiguo que ha servido, que no quiero decir que esté mal, ¿no? Creo que ha tenido su función social, que tiene muchísimas ventajas y ha sido capaz de traernos hasta donde estamos, entre otras cosas, pero creo que el mundo funciona de una forma diferente y hay que comprender que esos espacios para la investigación, para la reflexión, para la participación tienen que ser obligatorios en el calendario y en mi rutina diaria, ¿no? Como persona experta en aprendizaje, ¿no? No ya como docente o como educador, sino
tengo que aprender. Como educador, mi principal trabajo es formarme constantemente, es estar al día, es aprender constantemente e infundir amor al aprendizaje a las personas que están conmigo, ¿no? Y eso requiere tiempo que hay que dedicarle y unas habilidades que probablemente tengo que aprender también. Yo, sumando un poco o avanzando un paso más de lo que dicen, en mi experiencia en la escuela, yo creo que el gran desafío que tenemos los que estamos en la escuela para esto que planteabas de, bueno, hay que hacer, y creo que está planteado en el documento, ¿no? Bueno, el gran desafío es cambiar la escuela cuando la escuela está funcionando, no es que podemos parar la escuela y decir, bueno, la vamos a pensar, la vamos a rediseñar y la cambiamos y la volvemos a abrir, no, o sea, hay que... Y en ese sentido yo creo que el gran desafío y el más interesante y el más complejo es superar un cierto pensamiento binario. En el sentido de, tengo que seguir haciendo lo que siempre hice mientras voy pensando cómo voy a hacer lo nuevo. Y en realidad tengo que hacer lo que siempre hice de nuevo, o de nuevo modo. Y yo creo que si superamos esa lógica en la que, bueno, pero ¿cómo hago para atender a los padres, a los chicos, a revisar los proyectos, bla, 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 mientras voy diseñando la nueva escuela? Y en realidad me pregunto, ¿y cómo estoy obteniendo esta situación con los padres? ¿Es de nuevo modo? No sé si logro expresar la sutileza. La mentalidad que se plantea un poco en el documento como estrategia de trabajo para innovación, que es esta cosa de la migración mental, ¿no? De problematizar un poco, tiene que ver precisamente con empezar con lo que ya hago y empezar a migrar respecto de lo que hago distinto. Entonces no voy a sentir tanto esta diferencia entre ¿y cómo hago para hacer todo lo que tengo que hacer y aparte inventar otra escuela? Es que la estás inventando haciendo lo que tenés que hacer. Es un poco complejo de explicar brevemente. Espero que ojalá la lectura del documento ayude un poquito en ese sentido, pero yo creo que ese es el gran desafío, salir de la lógica binaria. O sea, se puede rediseñar con lo que tenemos si uno se posiciona distinto a pensar lo que hace todos los días. Y de ahí nacen después otras cosas, tal vez más complejas y mucho más desarrolladas. Pero esa sería mi primera respuesta. Creo que en parte también nos responde otra que nos decíamos que era que muchas veces cuando uno descubre nuevos proyectos o nuevas innovaciones, enseguida lo quiere aplicar, ¿no? Como que aparece esta palabra, como hay un sesgo aplicacionista, ¿no? En muchas cuestiones, más que nada de tecnología educativa, que aparecen y uno las ve y ya enseguida quiere llevarlas al aula. Y esto de pensar en la propia práctica, ir haciéndolo de a poco, evita un poco esto, que sea más una implementación de ideas. Yo no dije de a poco, ¿eh? Yo solo dije, yo dije problematizar lo que uno hace todos los días. Qué tan rápido o qué tan lento quieras ir depende de tu disposición a problematizar. Yo estaba pensando, bueno, vamos tranqui, de a poquito, no. Exacto. No, pero sí, claramente, yo creo que ahí el tema de ir de a poco no está, o el tiempo no está necesariamente relacionado con la lógica de la aplicabilidad o no de las innovaciones. O sea, de vuelta, creo que los procesos de reapropiación, de contextualización, de tomar una idea innovadora y ver qué lugar ocupa en la cultura organizacional de esta escuela con este proyecto, es todo el desafío que encaramos. No hay recetas, ¿no? Y todos sabemos que los proyectos, el movimiento Maker tiene un montón de ejemplos, o los Fab Labs tienen un montón de ejemplos en ese sentido, de proyectos que parecen sumamente sencillos, porque pones un Fab Lab en una escuela y listo, y todos sabemos que no es así, que requiere otros movimientos. Pero son más bien del orden de la lectura del trabajo institucional que del tiempo. El tiempo después es algo que uno tiene que manejar, y son más bien de la capacidad que creo que está en el documento del foro del año pasado, que se habla mucho de las derivaciones, ¿no? De cómo algo que viene de una investigación se reapropia o se resignifica en la cultura escolar. Perfecto. Bueno, pensando un poco en lo que habíamos dicho previamente del disco, que propongo como metáfora el pendrive para actualizarnos. La nube. La nube también puede ser. Uno cuando habla de la nube como que hace así, como que la imagina arriba, ¿viste? Como que subyace, pero... Es omnipresente. Realmente son unos cables gigantes y unos data center hipercontaminantes. Perfecto, Susana. Pero bueno, Nunca hubo una metáfora lluvia más falsa. ácida. Sí.
Pensando en esta variedad de metáforas que tenemos, nosotras decíamos, bueno, una cosa es hackear el sistema escolar, lo que está dentro de las escuelas, pero también lo que nos preguntábamos era cómo hackeamos las políticas públicas para que estas adquieran nuevas funciones o sean como que estén más en coherencia con lo que está pasando en las escuelas y que no haya una decisión entre lo macro y lo micro, que es un poco lo que vos decías en el libro, ¿no? O sea, mira, vuelta. Quien quiera. No, por favor, David. No. Todo tuyo. Vos primero. A ti te toca. Venga, tal cual, vamos. Pues creo que organizando foros como este es una buena forma de hacerlo, poniendo en común diferentes voces, diferentes personas reflexionando juntas sobre lo que se necesita, ¿no? Creo que si algo caracteriza las numerosas reformas educativas en todas partes es que no siempre son participadas y que hay una desconexión entre las decisiones que se toman y la realidad de las personas que tienen que implementarlas. Esto es una queja habitual. Pero también, y esto es un voto a favor de las administraciones en todos los lugares del mundo, están ocupadas o hay personas, ¿no?, detrás de todas esas iniciativas que intentan hacer su trabajo lo mejor posible y con verdadera vocación transformadora en muchos casos, que también tienen muchas resistencias internas, ¿no? Esto es un sistema como el de nuestro centro escolar, donde hay personas más resistentes al cambio y personas menos. Pues esto es lo mismo en todas partes, ¿no? Creo que en la administración hay de verdad mucha gente con muchas ganas de hacer bien las cosas, que a veces sufren mucho porque les gustaría que las cosas fueran de otra manera. Conozco muchos casos además, pero creo que lo que falta es precisamente promover espacios compartidos de reflexión, ¿no? Creo que de otra manera, o sea, y esto tiene que ver también con la propia cultura, todo lo que estábamos hablando nada más empezar, con la propia cultura que estamos infundiendo y estamos aprendiendo o practicando desde que somos pequeños, ¿no? El chico o la chica que aprende a hacer las cosas porque sí, sin colaborar con los demás, probablemente si llega a ser inspector o inspectora de educación algún día, no haya practicado suficiente para entender el valor que tiene llegar a acuerdos, dialogar, ¿no? O siga comprendiendo la cultura del esfuerzo simplemente con hincar los codos y sacar buenas notas y no sea consciente del esfuerzo que representa dialogar, resolver los conflictos de forma pacífica o ponerte de acuerdo con personas que no lo están, ¿no? Y creo que esos son valores que deberían formar parte de la cultura del esfuerzo, de la definición que tenemos de éxito escolar y facilitarán progresivamente que las políticas, sean educativas o de cualquier tipo, se hagan de otra manera también. Sí, estoy de acuerdo con esto. Las cosas se aprenden haciendo, en todos los sentidos. Entonces, si tú no colaboras, no cooperas, sobre todo no empiezas desde la idea de que las perspectivas que todo el mundo aporta son valiosas y sirven. Es que nadie tiene la verdad, ¿no? Entonces, el pluralismo epistemológico, como se diría técnicamente, es una base que se tiene que realizarse en el respeto de todas las otras perspectivas, ¿no? Coincido, ¿no? No sé, yo creo que las políticas públicas en materia educativa, y espero no ofender a nadie con esto, y porque no me refiero a ninguna gestión en particular ni en ningún tiempo histórico, pero han perdido credibilidad. Y han perdido credibilidad porque no han podido ser sostenidas en el tiempo. Y porque rápidamente hemos ido cambiando casi, no sé si a veces por modas pedagógicas o a veces por intereses, pero no hemos logrado construir políticas educativas sustentables y sostenidas que le dieran tiempo al sistema de evolucionar en la orientación que se ha planteado. Y la verdad es que los cambios en educación llevan tiempo. Necesitan tiempo de formación docente, necesitan tiempo de apropiación en las instituciones. Entonces, la credibilidad yo creo que estuvo muy asociada a está muy denostada, digamos, debido a la falta de compromiso de sostener ciertas políticas educativas más allá
de generar consensos, por supuesto, alrededor de ciertos valores que queremos promover en nuestros sistemas educativos y sostenerlos en el tiempo más allá de las gestiones, ¿no? Y esto es un gran y enorme desafío, una deuda enorme de muchos países, entre ellos el nuestro. Ese sería el primer y radical hackeo de la política educativa, que logremos construir algo del orden de la credibilidad, que se logra con participación de todos los actores del sistema, con consensos genuinos, una construcción donde se puede disentir y se puede construir algo del orden del consenso, del contrato que se pueda armar entre los diferentes sectores de la sociedad y volviendo a cargar de sentido pleno la palabra, que vuelva a tener legitimidad, ¿no? Me parece que eso para los que estamos en Argentina no es menor. Bueno, para todos los que estamos en temas de educación no es menor. Y sería, si yo tuviera que elegir una cosa que hackear, esa sería una, sin duda. Y ojo que las políticas escolares, creo que podríamos responder a la pregunta de la misma manera, ¿no? La cultura del centro, el cómo se toman las decisiones dentro de lo que sí está en nuestra mano como docentes o como equipos directivos, tiene la misma lógica, ¿no? Estamos tomando las decisiones sin tener en cuenta la opinión de los alumnos, etcétera. Bien, como para ir cerrando un poco, el título de este foro, no sé si título, pero el nombre es Rediseñar la escuela para y con las habilidades del siglo XXI. ¿Se animan a decir una habilidad del siglo XXI que para ustedes es fundamental trabajar en el rediseño de esto en cuanto a las escuelas? En el día de hoy o para construir con tiempo, como me gusta a mí pensar. Se nota que estuve mucho en la institución educativa y que me gusta el tiempo. Bueno, voy a empezar con una que normalmente no está listada en las famosas habilidades del siglo XXI, que es la hermenéutica, o sea, la capacidad de interpretar la complejidad. Bueno, así, por pereza, siempre pensamos que las habilidades del siglo XXI están relacionadas con el saber tecnológico y científico, pero el saber tecnológico hoy en día es tan complejo que necesitamos poder interpretar estas realidades. Yo creo que, bueno, igual, porque veniendo de filosofía y quiero volver a casa y me ha venido bien, porque bueno, acabé como filósofa en una facultad de informática, así que por algo me necesitaban. Pues siguiendo con esta vena filosófica, yo diría la ética. Porque estaba pensando, te puedo decir tener iniciativa o te puedo decir capacidad de colaborar, pero es que puedes utilizar casi todas las competencias habituales en los libros para el mal, ¿no? O sea, puedes ser ingenioso y maravilloso colaborando para crear una trama corrupta, o puedes tener la mayor iniciativa del mundo y utilizarla para lucrarte a costa de los derechos de los demás. Quiero decir, lo importante es no perder de vista para qué son las competencias, y sean las que sean, y por eso diría que la más importante desde mi punto de vista es la ética. Me la dejaron re fácil, ¿eh? Re fácil, gracias, colegas de la conversación académica. Pero bueno, me encantó lo de la hermenéutica, y por supuesto lo de la ética. Y acá hay algunos colegas con quien comparto la labor en la escuela, así que me habrán escuchado decir esto, pero creo que iría en línea, si llevamos de la hermenéutica a la ética. Yo citaría una habilidad que la escuela no enseña habitualmente y que debería dedicarle más tiempo a enseñar, es la capacidad de elegir y tomar decisiones. Desde una lectura de la complejidad y con criterios éticos, conocerse a uno mismo y saber tomar decisiones. Me parece que son cosas en el mundo en que vivimos fundamentales. Así que agregaría esa en la... Vamos, ¿no? Nos queda redondo y no lo preparamos. Perfecto. Bueno, esto serían más o menos todas las preguntas que teníamos por ahora y que nos da el tiempo. Obviamente tenemos unas 10 más por lo menos, pero apreciamos muchísimo este espacio. La verdad es que fue un momento encantador para todos. Y bueno, los invitamos si quieren hacer un último comentario. Nosotros le pasamos muy bien.
Tal vez algo que no hayamos contemplado con nuestras preguntas o cualquier comentario que quieran hacer. Me gustaría preguntaros cómo habéis vivido esto de las preguntas, que me parece, bueno, en tu caso que has acabado ya la carrera y todo, pero en el tuyo que imagino estás como actividad educativa, preparar una sesión como esta, ¿no? ¿Cómo lo valoras como actividad? Bueno, personalmente ha sido todo una complejidad en línea. Por un lado fue todo un proceso de leer el documento y también para mí con una mirada muy crítica. Nosotros en la facultad vamos leyendo cosas y es un montón, pero la verdad es que pararte un momento y pensar bien, bueno, esto, ¿qué pienso de esto? ¿Qué puedo preguntar a partir de esto? Ha sido un gran desafío y también, bueno, trabajar con Orne, que era una persona que previamente no conocía y entonces también fue todo un proceso de establecer una relación de trabajo y conocernos y dialogando también para poder sacar lo mejor de ustedes y que la pasen bien. Les voy a dar 3 opciones de cómo hicimos estas preguntas. A, nos juntamos en la Biblioteca Nacional. B, nos juntamos a tomar un café. WhatsApp. C, abrimos un documento colaborativo y nos hablamos por WhatsApp. Bien, claramente es eso, ¿no? Es como que nos conocimos el viernes a la noche por WhatsApp y de repente estábamos compartiendo un documento con un montón de ideas en común y bueno, estuvo muy bueno y también empezar a hacer este ejercicio de a veces pensar que las preguntas son más importantes que tener ya cerrado el paquete de respuestas, ¿no? Como que preguntar es una gran habilidad, también en línea filosófica de las preguntas. Gracias por preguntar. Sí, ¿no? Y lo habéis hecho muy bien, además. Yo me he sentido muy cómodo, así que muchísimas gracias por esto. Y lo pensaba mientras explicabais ahora vuestro propio proceso. ¿Cómo sería hacer un examen de final de curso pudiendo utilizar Internet, por ejemplo? Estaríamos evaluando otro tipo de habilidades, probablemente, ¿no? Que son quizá mucho más reales, ¿no? Que las que estamos evaluando ahora, o más prácticas o más orientadas al mundo actual, ¿no? Y creo que vuestro propio ejemplo, haciendo este trabajo rápidamente, utilizando las tecnologías, centrándolo todo además desde el punto de vista de la pregunta, ¿no? Que me lleva a la pedagogía de la pregunta y demás, creo que es un ejemplo de lo que podemos replicar constantemente, adaptado al contexto, evidentemente, de cada situación y cada caso, pero como eje de una práctica pedagógica útil y relevante, ¿no? Bueno, si siguiéramos ahora como todo el ciclo, ¿no? De que la pregunta de Susana estuvo increíble, habría que preguntarle a ellos ahora, ¿no? Ahora sería como la participación de esos actores, pero como Nilda no me lo va a permitir, mirá, acaba de entrar para decir no hay tiempo, no se puede, para eso tenemos una aplicación, me va a decir. Le podemos formular la pregunta y que en la respuesta de ser un Sería grito, un poco gesto claro. colectivo, lo que salga. Podría ser poco práctico hacer un grupo de WhatsApp en este momento, pero tenemos una aplicación que después Nilda podrá explicar cómo se usa para que la gente participe. Pero me encantó la cosa performática. ¿Cómo sería, Susana? ¿Qué les podríamos preguntar? Sí, como sacar una palabra o un gesto que describe esta vivencia de vuestra participación en este sentido. No sé, no se me ocurre. A la de 3. 1, 2, 3. ¡Ven! No, venga, no, eso no vale. Os tenéis que mojar un poquito más, algo más embarazoso, algo de levantarse, no sé, o incluso protestar, porque... O que elijan un objeto que tienen a mano también. Para y no lo tiren, por favor. no lo tiren. Un paso de baile, mira, Nilda. Bueno, en cualquier caso, la idea era simplemente mencionar que me parece que en línea con lo que decía Susana, la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Con involucrar a todos los que formamos parte del encuentro educativo a opinar sobre el encuentro educativo, en este caso sobre las conversaciones. Quienes hacen las preguntas, quienes las respondemos y quienes forman parte también de esta conversación de alguna manera, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. 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 No van a hablar, yo voy a llamar, se van a presentar
y 3:30 hacemos el corto. Claro, si te quedas por acá y le das el micrófono, van a ser de pares, los voy a llamar. Bueno, como siguiendo la conversación de esto de qué es lo que, cómo participan ustedes, en la aplicación van a tener a partir de las 3, creo, habilitada una sección que es la evaluación de hoy y mañana, la de mañana, por supuesto. Si se fijan en la parte de interacciones, ya está subida, creo que se habilita a las 3 de la tarde. Y ahí van a poder poner estas cosas que les sugirieron los especialistas acá, o lo que ustedes crean que nos puede ayudar a seguir creciendo. La evaluación del día de hoy es justamente esa, para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y ahora sí vamos a presentar a quienes van a ser parte de la segunda instancia de trabajo de hoy. Como les decía al principio, lo que hicimos fue seleccionar algunas experiencias. Sabemos que nos quedaron muchas y esa es una pregunta que les hacemos en la evaluación. ¿Qué otra experiencia que ustedes conocen convocarían en otra instancia? Sabemos que no tenemos todas relevadas, por lo tanto seleccionamos 5 que son interesantes, que son buenas, que generan innovación desde la práctica. Ustedes nos pueden sugerir otras para el año próximo. A lo mejor algunos de ustedes que están haciendo esas prácticas pueden estar presentándolas el año próximo. Y ahora sí, después de estos interrogantes, estas ideas, estas sugerencias, estos ejemplos inspiradores que estuvimos, vamos a pasar al trabajo por comisiones y primero se los voy a ir presentándoles quiénes son los que van a coordinar estos espacios. Ustedes recibieron al entrar una acreditación que tiene un muñequito con un color. Cada color significa tiene un muñequito en la acreditación, si no lo piden después para la segunda parte. Ese color significa la comisión en la que van a trabajar. La idea era justamente que se mezclaran mucho, por eso mezclamos los colores. Y bueno, vamos a tratar de organizar esas comisiones. Vamos a trabajar en las salas que están en el pasillo y en esta sala principal va a haber uno de los grupos. Siguiendo con esta idea de innovar a partir de acciones concretas y tratando de ser coherentes, es que vamos a hacer esas actividades. En esas actividades, que les voy a decir primero el color que le corresponde, la sala que le corresponde a cada color, para que se vayan mentalizando, digamos. Primero los que tienen el color verde van a la sala 2. También está en la aplicación todo esto que les estoy diciendo, ¿eh? Sí, fíjense que queremos que la usen, ¿se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta, no? En donde dice cada comisión. Entras en comisiones, te fijas las comisiones. Los que tienen color verde van a la sala 2, los que tienen color amarillo van a la sala 3, los que tienen color rosa a la 4, los de color naranja a la 5 y los de color lila se quedan en esta sala. Si no lo tienen al color, no importa, es el dibujito que tenés a la derecha, el que está más a la derecha. A ese le digo. No lo veo de acá, perdón. Bueno, es lila. Bien. Es lila, pero no es lila pinto. Ahora vamos a los temas. Ahora van a pasar los protagonistas. Bien. Toda esta información entonces está en la app y ahora sí, voy a invitar a los protagonistas. Para organizarnos están colaborando con nosotros y las llamo primero que se acerquen acá. Ludmila Pereira, egresada de la Universidad Abierta Interamericana y que va a coordinar una de las comisiones, va a trabajar como dinamizadora. Va a trabajar colaborando en la conversación. Su tarea es fundamentalmente esa. Florencia Suárez, egresada de la USAL. No están, se me fueron todos. Adelante, por favor, Florencia. Estoy acá como los animadores. Yolanda Flores, egresada de la Universidad del Siglo XXI.
Ornella y Martina, quienes ya conocimos y que van a hacer otra tarea, se van a poner otro sombrero como todos, para que se vayan acostumbrando ya. Adelante, chicas. A quienes ya... las 4 chicas, y ya va a llegar Ludmila, que debe estar haciendo otra tarea también, como todos. Les quiero agradecer a todas las universidades que nos dieron los datos, que nos pusieron en contacto con las chicas, en este caso fueron todas mujeres, de casualidad, pero que nos dieron también la posibilidad de tener esta ayuda. Imagínense que nosotros hacemos el foro con la intención de darles a ustedes todo lo mejor. Y como ustedes saben, es gratuito, les damos todo el material que las universidades nos están ayudando a coordinar y también generando esta experiencia. Bien, empezamos por la primera, las escuelas Faro. Le invito a Inés Cruzalegui. Inés, que nos va a contar primero el puesto que está ocupando, y ella nos va a hablar de las escuelas Faro. Algunos hemos oído hablar de ellas, algunos saben más, algunos pueden estar participando, pero la idea es que Inés en muy poquitos minutos nos cuente qué van a trabajar en su espacio de comisión. Y el color. Lila. Lila. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es Inés Cruzalegui, soy la directora nacional de planeamiento del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, mi compañera. Y voy a presentar brevemente el programa Escuelas Faro, que es un programa nacional que busca fortalecer los aprendizajes de los estudiantes de escuelas que presentan los mayores desafíos educativos y sociales. Y es un programa, como decían antes, que busca sostenerse en el tiempo y que busca generar espacios para que los docentes y equipos directivos puedan reflexionar y puedan mejorar las propuestas de enseñanza para los estudiantes. Así que contenta de estar acá y de generar también una conversación con los que por azar les tocó el programa Escuelas Faro. Espero que podamos disfrutar el momento. Muchas gracias. Bueno, gracias, Inés. Ahora, si quieren sentarse o esperar o acomodarse. Paulina Calderón, como les decía al principio, es ministra de Educación de la provincia de San Luis. Nos va a hablar sobre las escuelas generativas. ¿Quién colabora con...? Ludmila, adelante, por favor. Acá estamos armando las parejas pedagógicas para el encuentro. Bueno, como ya me presentó, soy Paulina, estoy a cargo del Ministerio de Educación. Nosotros, en el año 2016, el gobernador dio el desafío de pensar escuelas innovadoras con mucha libertad, absoluta libertad. Eso ya era muchísimo, así que a partir de ahí se empezó a pensar, bueno, cómo, en qué contexto. Nosotros desafiamos varias dimensiones que tienen que ver con la gestión, son de gestión social. Estas escuelas, creo que eso también hace una cuestión horizontal de trabajo, por proyectos, sí o sí se presenta un proyecto educativo que está relacionado básicamente con el contexto. Hoy ya tenemos 23 escuelas, empezamos con una en el 2016 y hoy ya sumamos 23 y además nos animamos que con este tipo de metodología de trabajo, con este tipo de escuela, porque ni siquiera sabemos si es una pedagogía o una metodología, nosotros decimos una escuela, un modelo de escuela. La estamos llevando al interior, a la ruralidad, donde nosotros tenemos la mitad de nuestras 500 escuelas prácticamente están en la ruralidad, no tenían secundario. Entonces esta propuesta nos permitió garantizar el secundario en el 100% de las escuelas de la provincia. Después les cuento más. Sí, hay que generar la incógnita. Permiso, me olvidé del celular. ¿Qué color somos? ¿Qué color somos? Verde. Verde. Son verdes, sí, color verde. Verde. Bien. Vamos ahora sí, si quieren sentarse, así damos lugar a los demás. Las invitamos a Luciana Alonso, a Jimena Jakubovich, que van a hablarnos del proyecto Utopía de la Vicaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires,
Y acompañadas por Ornella. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, a Nilda, a la OEI. Bueno, mi nombre es Luciana Alonso y soy la directora de Utopía. Utopía en realidad es un proyecto que nace hace 3 años en la ciudad de Buenos Aires y es un desafío pensar un modelo de transformación, de cambio del modelo escolar desde las bases al sistema. Somos una red de escuelas que asumimos esta tarea de rediseñar la cultura y estamos ya implementando los prototipos de cambio en las 16. Así que es una iniciativa que está impulsada, por la alianza de la Fundación Telefónica Argentina, Movistar, el Arzobispado de Buenos Aires y la OEI. Bueno, la invitación es a quienes de nuevo por azar hayan caído en nuestro color, que no me acuerdo cuál era. Amarillo. Bueno, vamos a contarles un poco acerca de esta experiencia, lo que ha sido el trabajo de las 16 escuelas, generando procesos de cambio al interior y hoy ya en una implementación de ese cambio que está tomando mucho color y mucho entusiasmo por parte de las escuelas. Así que ya contaremos un poco más. Gracias, chicas. Bueno, Alberto Croce, por la Fundación Voz. Y con él está Florencia Suárez. Gracias. Bueno, hola a todas y todos. Bueno, primero agradecer también la invitación en nombre de la Fundación Voz y personalmente por poder compartir con todos y todas ustedes. Bueno, nosotros venimos trabajando en una iniciativa que se llama nada más que Transformar la Secundaria y que tiene como objetivo poder colaborar en los procesos, distintos procesos que ayuden a esta transformación. Pero con casi todos los que hoy vamos a presentar estamos de alguna forma en relación, que está bueno eso. Hemos hecho un trabajo de consulta muy grande con un montón de actores para acordar en qué líneas tenía que ir estas transformaciones. Y ahora estamos trabajando también, acompañando algunas jurisdicciones provinciales y también con un movimiento que llamamos Movimiento de Escuelas Transformadoras, Voces, por Voz y Escuelas, que estamos acompañando en esos procesos, con ganas de que las escuelas hacer, como hoy decías, esta transformación mientras se está caminando, que es el gran desafío, ¿no? Y sí quiero decir algo que salió en el panel anterior, me perdonan, pero quiero decirlo. Cuando se hablaban de las políticas públicas, por más de todas las dificultades que tenemos, hay una decisión del Consejo Federal de Educación para hacer una transformación en las escuelas secundarias del país. Y creo que con distintas posibilidades se está haciendo ese esfuerzo. Creo que es muy importante sostenerlo en el tiempo y más allá de los cambios y las gestiones. Y no es una teoría, es algo que está sucediendo y que hay que acompañar. Entonces, para nosotros es un motivo de esperanza, sabemos que tiene 1000 dificultades, pero valoramos ese esfuerzo que se está haciendo. Gracias. Color naranja. Color naranja, bien. Y nos queda Agustín Arriague por la Red de Escuelas de Aprendizaje de la Provincia de Buenos Aires. Que va a estar con Yolanda Torres. Bueno, muchas gracias, Nilda, por la invitación. Es un placer estar acá. Mi nombre es Agustina Arriague, soy directora de Pedagogía de la Red de Escuelas de Aprendizaje. La Red de Escuelas es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en realidad la Dirección General de Cultura y Educación, que tiene 2000 escuelas que se sumaron voluntariamente a participar. Nos consideramos un grupo de escuelas que busca la mejora escolar y la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Y estas 2000 escuelas trabajan conjuntamente en red con la potencia que implica el trabajo en red a través del intercambio de buenas prácticas y de la colaboración. Y tenemos 4 objetivos en concreto, que son la mejora de los aprendizajes en prácticas del lenguaje y matemática, la mejora de los indicadores de eficiencia interna, la mejora del clima escolar y la mejora de las capacidades de gestión de los directores. Para llevarlo adelante trabajamos en formación docente y en formación de los directores y en el intercambio
entre escuelas que, como decía al principio, potencia todo lo que están trabajando. Son 2.000 escuelas de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires, el 70% está en el conurbano. Así que los que vengan al espacio, nada, la idea es compartir un poco la experiencia de estos 2 años de trabajo, un poco los resultados que vamos teniendo por ahora y generar un espacio de conversación, de intercambio, de recibir algunas sugerencias para lo que viene por delante. Gracias. El color es rosa. Bien. Bueno, muchas gracias a todos los que se presentaron para lo que viene. Les quiero un avisito antes de reubicarnos sobre la aplicación. La aplicación la encuentran en cualquiera de las 2 tiendas que tengan Android o iOS. Se llama Eventos Fundación Santillana y tiene ese logo. Así que lo van a encontrar inmediatamente. La idea es que podamos de esta forma también tener la información de ustedes, tener el feedback y poder aprovechar el uso de la tecnología en este evento también. Ahora les pedimos que puedan ver las salas en las que le corresponden. Todavía no vamos a empezar a trabajar en las salas, si miran el programa todavía no. Vamos a hacer un pequeño break para despertarnos, pensar, hacer contactos entre ustedes, poder conocerse, reconocerse y encontrarse o reencontrarse, y para poder después empezar a trabajar. Cada comisión va a tener tiene un documento, un papel que les hemos entregado a la entrada, en donde están ciertas condiciones básicas. Cada comisión, la idea es que conversen, o sea, que nadie acapare la conversación, sino que todos aporten y que hagan una producción. La producción puede ser la que ustedes crean. Hoy Susana les proponía algo más artístico o más formal, la que ustedes quieran. Al final de la tarde nos vamos a encontrar con las conclusiones y van a presentar, dos representantes del grupo van a mostrar esas conclusiones. Las conclusiones van a quedar, las vamos a compartir para que también en otros eventos, en otros momentos se puedan reutilizar o repensar para otros encuentros. Bueno, ahora los invito a que hagamos contactos, relaciones, saludos, etcétera. Gracias.